Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El rol de la mujer en las marchas y protestas sociales, que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. Las nuevas condiciones sociales implican una necesidad indispensable de fortalecer las competencias de los servidores judiciales de todas las especialidades y especialmente también de la comunidad judicial, con el fin de realizar la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones, la aplicación del enfoque diferencial en la práctica judicial y modificar los estereotipos femeninos que por años se han visto reflejados en diversos ámbitos sociales, por lo que es fundamental presentar de manera integral los casos de violencia por razones de sexo y género en el marco de las marchas y protestas sociales, con el fin de responder a la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de dichos casos. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema de la presencia de las mujeres en las marchas y protestas sociales, lo que nos obliga a remontarnos a los orígenes de la humanidad y desplazarnos por las diferentes culturas. No obstante, la presencia de la mujer en las marchas y protestas sociales ha sido más visible en un incremento paulatino en las últimas 4 décadas. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Beatriz Eugenia Ángel Vélez, abogada de la Universidad de Medellín, economista industrial, especialista en contratación pública, finanzas públicas, derecho administrativo y derechos humanos, con diplomado en calidad, medio ambiente y desarrollo. La doctora Beatriz es formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y actualmente se desempeña como magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda. Doctora Beatriz Eugenia, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. El tema que abordaremos en esta oportunidad es el análisis histórico de la presencia de la mujer en las marchas y protestas sociales. Cuando la Escuela Judicial me abordó para que tratáramos este tema, yo acepté sin discusión porque de reojo vi como algo sencillo y de fácil acceso. Graso error. Adentrarse en este análisis con un sentido crítico conlleva necesariamente conocimiento profundo de la historia humana, comprensión que reconozco no tengo. He pasado días de intensa lectura, 10, 12 horas diarias, en una búsqueda continua de información que me permitiera extractar un documento que les pudiese presentar como sólida argumentación, que fuera suficiente para adentrarnos en el tema de esta mañana. Otro gran error. En 30 a 40 minutos no es posible resumir el análisis histórico de la presencia de la mujer en las marchas y protestas sociales. No obstante, creo que vale la pena y me permito sugerir a la Escuela Judicial que programe el tema como una secuencia donde puedan intervenir diferentes conferencistas, porque definitivamente el análisis dependerá de la concepción ideológica y sociológica que éste tenga del desenvolvimiento de la historia. En este orden de ideas, la perspectiva sería totalmente diferente, haciendo más enriquecedora la discusión.
Igualmente, les comparto que también pretendí hacer la exposición acudiendo a la descripción de las actividades de un número determinado de mujeres que a lo largo de la historia se hubiesen destacado por su activismo en las marchas y protestas sociales. Pero luego de unos días de estar consolidando la conferencia, me sentí pérfida, infiel con todas las demás mujeres que no podría nombrar por lo corto del tiempo y que también hicieron historia. No, eso no era justo, así que estoy aquí frente a ustedes con un verdadero paradigma. Es necesario advertir que hasta hace muy poco la historia de los seres humanos, hombres y mujeres, es relatada o escrita por hombres. De esta forma se encargaron de ocultar cualquier rastro de ejecutoria de la mujer. La invisibilizaron por siglos porque culturalmente hablando el reconocer acciones positivas por parte de estas era entendido como signo de debilidad masculina. En los albores de la humanidad, las primeras sociedades sustentaban su vida en la caza, la pesca y la recolección de frutos. Las mujeres eran las encargadas de recolectar, mientras que los hombres eran los encargados de la caza de animales salvajes, la pesca y el cuidado del territorio. Igualmente, en razón a la gravidez y la lactancia, la mujer asumía el cuidado de los hijos menores. Esta puede considerarse el primer asomo de división del trabajo, lo que hizo que las actividades que estuvieran relacionadas directamente con la fuerza se empezaran a identificar con los hombres. Los grupos humanos primitivos, aún nómadas, se organizaban de una manera natural, manteniendo ese estado, sin la posibilidad de alternativas y respetando la ley del más fuerte. Posteriormente, con el descubrimiento de la agricultura y la silvicultura asociadas a las tareas a cargo de la mujer, se llega al sedentarismo, lo que conduce paulatinamente a la estructuración de una sociedad político-administrativa más compleja, donde se distribuyen nuevos roles e igualmente surgen juegos de poder. La mujer y los niños son subvalorados y así por muchos siglos. En la sociedad vikinga ocurrió algo distinto. La mujer gozaba de igual reconocimiento que el varón, podrían ser incluso druidas, o sea, sacerdotisas. En la sociedad egipcia, sin ser tan ostensible, también se apreciaba cierta paridad entre hombre y mujer, a pesar de que ya se presentaba el fenómeno de la esclavitud. La subyugación de la mujer se fortalece realmente con la cultura greco-romana. Se evidencian algunos casos donde mujeres se atreven a desafiar el orden creado por los hombres, tal como es, por ejemplo, Agnodice, 400 años antes de Cristo, reconocida como una de las primeras ginecólogas. Se dice que practicó la medicina en Grecia con valentía en la clandestinidad, cuando por ello otras mujeres habían sufrido la pena de muerte. Recordemos que el conocimiento estaba vedado para las mujeres. Desde la antigüedad, el hombre se ingenió estrategias para buscar razones que permitieran demostrar que la mujer era en todos los sentidos de menor capacidad que el hombre. Véase, por ejemplo, que inicialmente se acudió a su condición física diferente, argumentando debilidad por no contar con la misma fortaleza. Igualmente, como esta contaba con útero, asociaban con la histeria para degradar la condición femenina a una manifiesta fragilidad mental que la hacía cambiar de temperamento sin razón aparente. Obsérvese que aún hoy
se llama histerectomía, como anécdota, a la cirugía de extracción del útero. El vocablo histeria es un término que procede del francés hysteri y del griego ótero. Con dicho término se conocía una enfermedad de tipo nerviosa y crónica que suele ser más frecuente en las mujeres con respecto a los hombres, asociada a cambios hormonales. Esto es solamente un ejemplo para mirar cómo desde todos los ángulos se pretendía buscar elementos para establecer diferencias. Desde la antigüedad hasta la Edad Media, las cosas se pusieron más estrictas y definitivas para la mujer en la historia. El mundo se consolidó como un todo en el que los hombres eran el centro. Los únicos que tenían la posibilidad de conocer y entender la verdad revelada por Dios. De esta forma, el conocimiento se centralizó en los religiosos y en algunos laicos que tenían el privilegio de estar allí. El conocimiento se convirtió entonces en un arma poderosa en la que, orientado por la Iglesia, dejaban a la mujer relegada a ser esposa y madre, sin acceso a ningún tipo de educación. En los albores de la Revolución Francesa, 1789, además de presentarse grandes avances en la industria y la proclamación de los derechos humanos, las mujeres empezaron a tomar conciencia sobre la necesidad de la igualdad social. Esto las llevó a marchar a Versalles y exigir valores de igualdad, fraternidad y libertad. En América Latina, entre los siglos XVIII y XIX, se dieron a conocer numerosas mujeres que asumieron un liderazgo sin igual y se expusieron a la muerte, haciendo parte de los ejércitos patriotas independentistas, ya fuese porque tomaron las armas o porque se infiltraban entre los realistas buscando información que les sirviera a los primeros. Tal es el caso de la ecuatoriana Manuela Sáenz, conocida como la libertadora del Libertador por salvar su vida en varias oportunidades. Comenzó su rol de independentista en 1819 en Lima, colaborando con los patriotas peruanos. Asistió a las reuniones, buscó recursos para financiar causas patrióticas, conspiró contra los gobiernos coloniales, actuando de espía y de correo. Contribuyó decididamente en el cambio del batallón realista Numancia hacia las filas patrióticas. Estuvo al lado de Bolívar en la mayoría de las campañas, participando activamente hasta lograr la independencia. Se incorporó a su Estado Mayor, combatió en la batalla de Junín y más tarde en la batalla de Ayacucho, lo que le valió el grado de coronel. Igualmente se reconoce a María Remedios del Valle en Buenos Aires, 1767-1847, junto a su hermana, su madre y su tía, las niñas Ayohuma, todas negras y esclavas. Lucharon heroicamente al mando del general Manuel Belgrano. Ella, María Remedios, pidió estar en primera línea para atender a los heridos y para pelear si esto fuera necesario. El general la nombró capitana. Los soldados la denominaban la madre de la patria. Y así muchos casos que no vamos a traer por lo corto del tiempo y lo extenso de la lista. Las guerras en los diferentes estadios y momentos históricos fueron determinantes para gestar el cambio. Véase cómo los hombres eran los que iban a la guerra, la unidad familiar se rompía, no había quien proveyera de alimentos, el hambre llevó a que la mujer saliera en búsqueda de trabajo remunerado para mantener la familia. Las fábricas de finales del siglo XIX empezaron a recibir mujeres trabajadoras,
pero no le reconocieron la misma remuneración que a sus maridos, sino que fueron objeto de explotación a través de largas jornadas de trabajo y exiguos salarios, lo que fue minando la estabilidad emocional de aquellas mujeres, que al final terminaron en protestas sociales en busca de reivindicación de derechos laborales. No obstante la presencia de la mujer en las guerras independistas de América, los libros de historia no les dan el reconocimiento esperado y su mención es tangencial y somera. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras del sector textil protestaban en las calles de Nueva York contra salarios miserables, las condiciones inhumanas de vida. Así nació el Día Internacional de la Mujer, además de otros sucesos que consolidaron esta fecha. Esto como un referente. Quizá fue por la negativa a la petición de 1.500 mujeres quienes en 1866 exigían que la reforma del sufragio que se estaba debatiendo en ese momento en Inglaterra incluyera el voto femenino, negativa que se mantuvo con firmeza durante décadas, quizás porque muchas de ellas trabajaban, se ocupaban de los hijos y muchas veces padecían al igual que los varones, pero no accedían a ningún derecho. Esas mujeres que se adentraron a exigir ese derecho al sufragio, al voto femenino, fueron denominadas las sufragistas. Proceso que se mantuvo por varias décadas, como veremos más adelante. La burguesía trajo un panorama algo distinto que daba a las mujeres pequeñas posibilidades de acercarse al trabajo como forma de ayudar en el sustento de su hogar. Pero no fue sino hasta 1918, con la Primera Guerra Mundial, cuando este panorama empezó a tomar un camino distinto. La coyuntura de la guerra obligó a las mujeres a salir de sus casas con el consentimiento de sus esposos y de sus padres, porque los hombres debían ir a la guerra y alguien debía encargarse de las tareas que antes eran exclusivas de los hombres. Este fenómeno se acentuó en 1942 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Los roles de poder que se han mantenido aún hasta nuestros días, la muestra más reciente es la actitud asumida, por ejemplo, por los talibanes ante el pueblo afgano, más exactamente hacia las mujeres afganas, que pues no abordaremos en este momento por ser un tema que merece un capítulo aparte, pero muestra de manera radical el extremo del dominio absoluto del hombre sobre la mujer. Bueno, las marchas y protestas sociales donde la mujer empezó a participar activamente tienen en sus inicios un fundamento meramente reclamatorio ante el hambre, como vimos anteriormente, de los hijos, de sus familias, cuando el hombre se desplazaba a la guerra. Lo que, en otras palabras, era una protesta cuando estas mujeres salían a reclamar esos derechos a un mejor salario, a un salario igual al que recibían sus hombres, eran protestas contra realmente el régimen político-económico imperante. Ese era el direccionamiento inicialmente planteado. Luego, con el devenir, como consecuencia de estas protestas y su desatención por parte de los gobiernos,
llevó a que la mujer tomase conciencia de que había que ir más allá y exigir la posibilidad de decidir, y esto solamente lo lograba a través del voto, del sufragio, como mecanismo directo para hacerse oír, para hacerse presente en las decisiones que involucraban a todos las personas, a toda la comunidad. La bandera de estas mujeres fue como les decía anteriormente, conocida como sufragistas. Con posterioridad se adhirieron a otro tipo de pretensiones. La mujer fue observando que además del salario igual, tratamiento y trabajo igual y del derecho al voto, debía exigir el derecho a la educación, a no ser víctima de violencia sexual, física, psicológica, económica, entre otras. Es un proceso, es paulatino esa toma de conciencia. La mujer ha ganado espacio en la medida en que su participación en las marchas y protestas sociales ha probado su liderazgo, su valentía, su capacidad de hacerse presente, visible y ante todo de demostrar que no es menos inteligente ni más débil que cualquier varón, que es igual a este y por tanto tiene derecho a gozar del mismo trato y de las mismas oportunidades. La historia ha demostrado que la deuda que el mundo tiene con las mujeres es prácticamente impagable. Más de 2000 años de dominación, explotación, subyugación, humillación, hambre, odio, dejan huellas imborrables que solo el reconocimiento de la existencia de esa contracultura pro mujer que genere un cambio cultural con principios y valores realmente iguales, equitativos para todos los seres humanos, acompañado por la resiliencia que lleva cada mujer en su corazón, pueden lograr la superación de toda esta desigualdad. Cuando señala la resolución para la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011, las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria y a la pobreza que la afecta de manera desproporcional. Si bien, entonces, haciendo un recuento general, hemos visto que a lo largo de estos más de 2 siglos de existencia, la mujer ha tomado decisión en salir y manifestar su inconformidad, el efecto de predominio del varón sobre la mujer se mantiene. Sin embargo, podríamos decir que para acercarnos un poquito ya a la historia, a nuestro presente, los últimos 3 años han estado enmarcados por unas protestas bien interesantes en América Latina y que se extienden también a Europa y otros continentes. Desde Argentina, México, pasando por Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, centenares de miles de personas han salido a las calles, mujeres y hombres, ya en una igualdad, digamos, frente a la protesta, ya sea a protestar contra la desigualdad y contra las políticas de sus respectivos gobiernos, contra los feminicidios,
la violencia sexual contra las mujeres o para reivindicar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Tanto en las protestas por motivos más generales como en las que tienen un marcado componente de género, las mujeres, y en especial las más jóvenes, han sido indudablemente protagonistas. Fernanda Dos Costa, directora adjunta de Amnistía Internacional para las Américas, expresó a varios medios de comunicación en el 2019, abro comillas, ha sido el año de la mujer y sobre todo de las jóvenes. Ella insiste en la fuerza y en la energía de estas activistas que han aportado un proceso, una visibilización de su actividad en los últimos años. La ONG, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en las Américas, recoge igualmente esta conclusión. Dos Costa subraya que las protestas responden a fenómenos diferentes en cada país. Mientras en Bolivia o Venezuela las manifestaciones han tenido un marcado carácter social y político, en México el caballo de batalla ha sido los feminicidios. En Argentina, la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que ha convertido los pañuelos verdes en un símbolo en toda la región. Sin embargo, en ocasiones las luchas se unen. Ha ocurrido en Colombia, donde las demandas feministas forman parte de la plataforma de reivindicaciones presentadas al gobierno Duque, y que si miramos las protestas del año 2020, 2021, principios del 2021, estas se enmarcaban en una clara participación de la mujer que a través de los medios de comunicación y las redes sociales hacía visible su inconformidad. Comentando como hecho curioso que en las protestas que se sucedieron en Chile para el año 2019, la reacción de la fuerza pública, según las denuncias recibidas por Amnistía Internacional, son muy semejantes a las que se dieron en Colombia por abusos, violaciones sexuales a mujeres que participaban en las protestas. Igualmente se presentaron en las mismas, los mismos hechos de disparar bolas de goma contra los ojos de las manifestantes, afectando definitivamente su visión. Se presentaron en ambos países como hecho notorio dentro de la investigación, lo que denota que se copian medios coercitivos para afectar a los marchistas. Chile es el ejemplo perfecto de la confluencia de la protesta social y la feminista. Allí las manifestaciones que se iniciaron en octubre del 2019 contra la subida del billete del metro se convirtieron en una ola de indignación contra el modelo económico imperante desde la dictadura de Pinochet. Si recordamos, el presidente procedió inmediatamente a revertir y retornar el valor del tiquete a su valor inicial. No obstante, las protestas continuaron.
Las propuestas fueron reprimidas con dureza y con el uso de las pelotas de goma y lacrimógenos que les decía. Las ONG denunciaron abusos sexuales contra las mujeres por parte de, por las mujeres marchistas por parte de funcionarios públicos. Recibieron más de 100 denuncias registradas por Amnistía Internacional. Es entonces como en diciembre de ese año, el colectivo feminista Las Tesis lanzó un video que tal vez ustedes han tenido la oportunidad de verlo en todas las redes sociales. Se llama Un violador en tu camino. La canción performance contra la violencia machista que se ha convertido en un fenómeno viral mundial. Consultando YouTube pueden observar que se canta en todos los idiomas y en todos los países hubo grandes concentraciones de mujeres, incluso apoyadas por hombres, interpretando esa canción que se convirtió en un himno. Además de Fernanda, igualmente Verónica Aranda, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y especialista en estudios de género, afirma que es indiscutible hablar de grandes movimientos feministas en la región. Para la doctora Verónica, las protestas son transversales y las reivindicaciones de derechos de la mujer se entrecruzan con el propio contexto político, histórico, social que vive cada país en Latinoamérica. Ella expresa, no habría distinción como si fueran demandas distintas. Hay un desgaste de un modelo económico neoliberal, se acreditan y acrecientan las desigualdades y discriminaciones y en medio de ellas los movimientos feministas presentan su propia agenda con temas específicos como la violencia, la demanda por las identidades sexuales, las brechas salariales, pero que no se alejan de la desigualdad estructural y de las discriminaciones. Si bien hay una desigualdad exclusiva que compete a las mujeres, cuando hablamos de la desigualdad económica, social y cultural, tienen también sello de mujer. Esto apostilla la doctora Aranda. No hay desigualdad o reclamación que los hombres en las marchas y protestas públicas no se extienda también a la mujer. Esa es la referencia que nos quiere hacer la investigadora. Vale preguntarnos, ¿por qué las mujeres han adquirido este protagonismo en las calles? La doctora Verónica Aranda recuerda que los movimientos feministas de América Latina no han nacido ahora, sino que tienen una trayectoria de décadas de trabajo teórico y acción. En estas décadas han conseguido mucho, especialmente en el ámbito legislativo. La mayoría de los países de la región han incluido algún tipo de reconocimiento y consecución de parte de los gobiernos que empiezan a entender que se deben adoptar medidas preventivas contra la violencia de género, así sea solo sobre el papel. Se están dictando leyes que son al menos un paso para avanzar en ese duro camino del reconocimiento y efectiva protección de los derechos de la mujer. Países como Argentina, Colombia, México, Ecuador, Venezuela han introducido cuotas en las listas electorales o en los cargos públicos. Son cambios institucionales que ayudan a que las mujeres se lancen a la conquista de nuevos derechos y del espacio público.
Por su parte, la doctora Fernanda Dos señala dos factores que explican que las mujeres hayan tomado las calles. Me parece importante traerlos a colación en esta videoconferencia. En primer lugar, estima el aumento, especialmente entre las jóvenes, de la conciencia sobre sus derechos. Yo hago especial énfasis sobre la toma de conciencia por lo que ello implica. Ser consciente es tener claro hoy, aquí y ahora, de lo que está pasando. Yo como mujer sé que tengo unos derechos. Si yo sé que los tengo, los exijo. Igualmente, el otro factor que impulsa a las mujeres a salir a las calles es la indignación ante la desigualdad de género, incluido con esa desigualdad y maltrato. Los medios de comunicación se han encargado de dar a conocer la barbarie, en muchos casos, de maltrato por razón de género, de violencia de género, y esto ha ido haciendo mella en la conciencia de nuestras jóvenes, que las impulsa a salir a la protesta, a las marchas y protestas sociales. La doctora Fernanda Dos igualmente habla que hay una arremetida muy fuerte de los sectores conservadores que, muy asustados por el avance de las conquistas de las mujeres, están usando técnicas parecidas a los movimientos por los derechos sociales. Esta es la guerra, yo la llamaría así, la guerra de las redes sociales. Mientras, por un lado, las redes dan a conocer reivindicaciones de las mujeres sobre sus derechos a través de protestas o hacen convocatorias, ponen en evidencia situaciones de violación de derechos. Paralelamente, estos grupos que llama la doctora Fernanda Os conservadores, buscan deslegitimar a esas lideresas que han tomado las calles para enarbolar sus derechos. Organizaciones, digámoslo, financieras y con intereses económicos presionan soterradamente a los gobiernos, a los estados, para impedir que se amplíe esa cobertura, que se atiendan esos reclamos. Es un fenómeno complejo. Se pone la doctora Fernanda Dos un ejemplo de Paraguay, donde el Ministerio de Educación ha eliminado del currículum de los estudios de primaria y secundaria todas las referencias de género. Que no tiene sentido. Si lo que pretendemos es educar no solamente a la mujer, sino educar a todos nuestros jóvenes en lo que es la igualdad de género, le parece a uno salido de contexto que Paraguay hoy, en pleno siglo XXI, elimine las referencias en los textos de estudio. Es un movimiento y contramovimiento, argumenta la directiva de Amnistía Internacional. Se ve que ahora nos escuchan, pero el riesgo a perder derechos es muy grave. El reconocimiento del liderazgo y de la igualdad de la mujer implica la pérdida de algunos espacios en el hombre, o al menos eso creen entender. No obstante,
está probado que si, y así lo decía Bachelet ante las Naciones Unidas en el 2011, si los gobernantes, los gobiernos y los hombres en general entendieran que la posibilidad del reconocimiento de la condición de mujer en igualdad de trato que el hombre beneficiaría poderosamente el desarrollo económico, social, político de nuestras naciones, porque habría una contribución de una parte considerable, porque es la mitad de la población, la femenina, que aportaría, además de su fuerza laboral, su inteligencia para construir un mejor mañana. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dependiente de la ONU, registró, y esto pues como informativo, 3.800 feminicidios en 30 países de la región en el 2018. Según datos de Amnistía Internacional, en el 2019 fueron asesinadas 327 mujeres en Argentina y 166 en Perú. Y no se diga en Colombia y en los países vecinos. En Norteamérica, que se supone que es un país, una unión de estados desarrollado, más incluido Canadá, por ejemplo, como Norteamérica, más de 500 mujeres y niñas indígenas desaparecieron o fueron asesinadas en 71 ciudades, según Amnistía Internacional. Eso es aberrante. En México, donde el feminicidio se ha convertido en una verdadera pandemia, 3.752 mujeres fueron asesinadas en el 2018 y en el 2019 y se abrieron 1.006 investigaciones, o sea, ni la mitad. El movimiento Ni Una Menos, numeral Ni Una Menos, ha criticado duramente la falta de sensibilidad del gobierno de Manuel López Obrador con estos crímenes, el 90% de los cuales quedan impunes. Miles de mexicanas se manifestaron ante el gobierno y los medios de comunicación en una jornada de protestas contra la violencia machista en la capital mexicana y en varias ciudades de México. Tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, que fue divulgado en los medios de comunicación, que mostraron realmente unas fotografías escandalosas. Y las estadísticas pueden ser engañosas, pero al haber más medios de denuncia y seguimiento, aumentan los registros. Sin embargo, se conoce que no todas las víctimas de esa violencia denuncian. Y cuando en algunos casos denuncian, no son recepcionadas sus quejas en debida forma y quedan en el anonimato. Siempre ha habido violencia contra las mujeres, pero da la sensación que los casos que se conocen son de una violencia inusitada, como si el patriarcado estuviera respondiendo con mucho odio a ese avance, como un castigo por haberse levantado las mujeres a luchar por sus derechos. Esta es una reflexión de Fernanda II. Expresa igualmente la tratadista que el gran cambio es cultural. En la generación más joven hay una conciencia de la importancia de la igualdad de género. Las mujeres y hombres jóvenes, en su gran mayoría, no van a aceptar un mundo tan desigual como el que tenemos.
Es un punto clave porque los cambios culturales son los más difíciles. Hay unas manifestaciones de profesores y profesoras en Bogotá para exigir mejoras en educación y hacen una referencia a ese trato desigual hoy en día entre los profesores y las profesoras, y diría uno, ante una legislación que es igual, se desconoce que puedan existir ese tipo de trato ante estas pretensiones, digamos, de los profesores y profesores. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, tanto económicamente como desde la perspectiva de género, aunque en los últimos años haya visto un avance progresivo. Anteriormente les hacía referencia, y lo traigo en este momento porque miraremos que en el continente se dio la oportunidad, digámoslo así, que no era oportunidad, era un derecho al voto. Por ejemplo, en Colombia en 1957, 58, pero como Emmeline Parkinson, en un discurso que puso en acción a las sufragistas de que hablábamos anteriormente, en 1903, junto con sus hijas, y formaron la Unión Político-Social de Mujeres, o sea, eran los advenimientos, el nacimiento del siglo XX. Un movimiento que generó una cultura que se expandió lentamente, pues sí, devoró 5 décadas para llegar, por ejemplo, a Colombia y a países vecinos, pero que marcó ese hito de que les decía las sufragantes como las mujeres que salieron a las calles a reclamar los derechos, el derecho al sufragio, bajo el lema hechos, no palabras. Si miramos las protestas de mujeres, como para ir cerrando el tema, vemos las reivindicaciones que se lograron con este actuar, y está, por ejemplo, la que tratamos ahora, la marcha de las mujeres hacia Versalles en 1789, que lograron desplazar a Luis VI y acabar con el orden de privilegios de la aristocracia. La huelga del 8 de marzo de 1917 en Rusia, durante la Primera Guerra Mundial, con las mujeres trabajadoras de la fábrica en Rusia que la declararon en huelga y marcharon para demandar pan y paz. La protesta de Miss América, que si bien fue un grupo de mujeres que protestaron en 1968 contra el concurso de belleza Miss América, pues no terminaron con el concurso, pero generaron una conciencia de lo que estos eventos representaban frente a la dignidad de la mujer. También está el Lunes Negro, que es algo un poco más reciente. En octubre del 2016, mujeres polacas hicieron huelga masiva como protestas por la propuesta de prohibición total del aborto, vestidas de negro y armadas con pancarta. Casi 100.000 mujeres tomaron las calles del territorio nacional. Pero no nos vamos muy lejos. Recuerden ustedes los problemas en Tumaco, cuando las mujeres decidieron hacer la
protesta pacífica de las piernas cruzadas y lo que representó para sus esposos y la reclamación que hicieron. O sea, visibilizaron un hecho normal, una situación, y a través de ese actuar generaron una presión política importante. Son muchas las representaciones que encontramos. Para destacar aquí algunas de la última protesta que hubo en Colombia con nuestros jóvenes que con el paro del año pasado, a principios de este, lograron a través de sus movilizaciones que se retirara la reforma tributaria. Se produjo una renuncia del ministro de Hacienda. Igualmente se retira la reforma a la salud, el cambio en la canciller. No más, este es muy simpático porque se retiró el programa presidencial de todos los días de la televisión nacional, No Más Prevención y Acción. La exigencia del movimiento en Cali por la renuncia del comandante de policía de este comandante, la matrícula gratuita de las universidades para el segundo semestre del 2021, entre otras acciones y exigencias que fueron cumplidas, tenidas en cuenta. Entonces, las marchas demuestran que sí se puede lograr espacios y reconocimiento de derechos, marchas pacíficas, protestas sociales en condiciones de respeto. Podríamos concluir que frente al análisis histórico de la participación de la mujer en las marchas y protestas sociales, que este ha sido determinante en la consecución de sus pretensiones, al menos de algunas pretensiones. Igualmente, se aprecia cómo día a día la mujer, en especial las jóvenes, están tomando conciencia sobre su responsabilidad social frente al logro de objetivos de interés colectivo, visualización de la mujer, igualdad de género, participación democrática, utilizando las marchas y otras estrategias pacíficas para hacerse escuchar. La mujer ha logrado espacio en la medida en que su participación en las marchas y protestas sociales ha probado su liderazgo, su valentía, su capacidad de hacerse presente, visible y ante todo demostrar que no es menos inteligente ni más débil que cualquier varón, que es igual a este y por tanto tiene derecho a gozar del mismo trato y de las mismas oportunidades. El camino hacia una sociedad más incluyente e igualitaria en materia de género está dado. Es largo, todavía faltan muchas décadas de trabajo y de marchas, porque se requiere un cambio cultural sustancial que devele el temor que tiene la clase política dominante en nuestros países de admitir que la mujer no es el enemigo y que, por el contrario, es un aliado estratégico de toda la región en el desarrollo económico, social y cultural con sostenibilidad ambiental. Y como lo expresó Fernanda Dos, directora junto a Amnistía Internacional para las Américas, dos factores explican que las mujeres hayan tomado las calles: el aumento, especialmente entre las jóvenes, de la conciencia sobre sus derechos y la indignación ante la desigualdad de género. De esta manera, pues hemos hecho un rápido recuento histórico. Agradezco su atención, doctora. Muchísimas gracias, doctora.
Y vamos al fragmento de preguntas, doctora Beatriz. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron las razones que condujeron al hombre a asumir una postura tan gravosa contra la mujer a lo largo de la historia? Es una pregunta bien interesante, cuya respuesta, la respuesta que doy no es oficial, solo es mi criterio como lo esboza quien pregunta. Yo soy muy emocional y mi tendencia es a buscar las conclusiones por ese lado. Creo que las pasiones humanas, si son desenfrenadas, no arrojan buenos resultados. El abuso del poder y la fuerza para lograr dominar, para imponer criterios y subyugar como símbolo de superioridad, es un elemento determinante que llevó al hombre a asumir esa postura. Es el juego de roles que se evidenció y que se ingenió, inventó el hombre para sentirse más y mejor, lo que llevó a estos siglos de opresión y marginación a la mujer. Es por eso que considero que el fenómeno es cultural y que es a través de la educación como se logrará recuperar el espacio perdido, y son los niños, niñas y jóvenes de hoy los que están llamados a lograr ese cambio. Gracias, doctora. Siguiente pregunta, doctora. ¿A través de qué mecanismos se adquiere el estado de conciencia al que se ha referido? Bueno, una mejor pregunta todavía. El estado de conciencia es el resultado de un proceso de conocimiento, de apersonamiento, de apropiación de cada individuo, en este caso de la mujer, sobre su reconocimiento, digámoslo, sobre lo real, sobre lo que es aquí y ahora. Eso es un estado de conciencia, es tomar conciencia. No tiene sentido que nuestros jóvenes salgan a marchar por moda, porque otros lo hacen. Es el sentido real de que hago yo aquí y ahora. Ese es tomar conciencia. ¿Y cómo contribuye mi actuar al mejoramiento, al cambio? ¿Cómo se adquiere? Pues a través de un proceso de educación. No cae del cielo. Necesariamente tiene que venir de una lectura crítica, de la participación en reuniones, en conferencias como esta en la que estamos, donde se escuchen posiciones, se afirmen o se critiquen, pero que haya una contribución, digamos, a ese conocimiento, también a través de las artes. Existen muchas formas, lo importante es estar abiertos y receptivos. Doctora Mónica. Gracias, doctora Beatriz. Vamos con la última pregunta. ¿Qué papel juega el Estado frente a la participación de la mujer en las marchas y protestas sociales? El Estado tiene una participación muy activa. En primer lugar, las marchas no son malas en ningún momento. Es un derecho del ciudadano a mostrar que no está a gusto, que no está de acuerdo con las acciones o omisiones del gobernante. En mi criterio, las marchas son un termómetro y como tal me muestra que hay fiebre y que debo buscar la enfermedad que la produce. Yo como Estado debo garantizar el desarrollo de la protesta y buscar los instrumentos que permitan sanear las causas de la inconformidad, canalizarlas para contrarrestarlas a través del mejoramiento de las condiciones. Eso haría yo como Estado democrático y participativo. El Estado debe controlar a la fuerza pública para que garantice los derechos humanos de la mujer que participa en las marchas y protestas sociales. Esa sería mi respuesta, doctora Mónica. Muchas gracias a la doctora Marilucero Novoa y a todo el equipo humano de la Escuela Judicial. Igualmente, doctora Beatriz Eugenia Ángel,
Muchísimas gracias por su clara y ponderada explicación sobre el tema tan importante que nos acaba de exponer, la forma en que la mujer ha ganado espacio en los contextos, en la medida en que su participación en las marchas y protestas sociales ha probado su liderazgo, valentía, capacidad de hacerse presente, visible y muy notoriamente en nuestra sociedad colombiana, y por este desarrollo histórico que ha presentado. Doctora Beatriz, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.